Hoy vamos a aclarar un tema que afecta a muchas personas y que quizás no conozcas en profundidad. Es el bruxismo. Vamos a explorar qué es y sus causas multifactoriales. Al final de este vídeo tendrás una perspectiva más amplia y que nunca te habían dado acerca de este problemón. Empecemos. Para comenzar, definamos qué es el bruxismo. El bruxismo es una actividad parafuncional que se caracteriza por el rechinamiento o apretamiento involuntario de los dientes. Ojo con esto, porque las palabras involuntario e inconsciencia son claves en el bruxismo. Puede ocurrir durante el día, conocido como bruxismo en vigilia, o durante la noche, llamado bruxismo del sueño. El bruxismo en vigilia. Este tipo ocurre mientras estamos despiertos y generalmente se asocia con estrés o ansiedad. Las personas suelen apretar los dientes inconscientemente y he aquí una clave, inconscientemente, ya que no estar presente y no consciente de tu cuerpo en el ahora lo deja funcionando en automático. Se llama vigilia porque supuestamente estás despierta durante el día. Pero tengo que decirte algo, a menos que estés en el presente al 100%, estás soñando. Estás donde está tu mente. Otra clave importante es que todos sabemos que el estrés es la causa principal. Pero si te pregunto, ¿qué es el estrés? ¿Sabrías contestarme a eso? Espero tus respuestas en los comentarios. Por otro lado, tenemos al bruxismo del sueño. Este tipo ocurre mientras dormimos y puede estar relacionado con otros trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño. Es más difícil de controlar porque sucede cuando estamos inconscientes. Vuelve a salir la inconsciencia, pero claro, aquí estamos dormidos. Tiene más sentido. Spoiler. La apnea y los trastornos respiratorios potencian el estrés. El estrés potencia los problemas respiratorios y se afectan mutuamente en un bucle infinito. Personalmente sé que todo está unido, se llama interdependencia y es un pedazo de palabra que desde que la integras todo empieza a cambiar. Para mí, separar el bruxismo en dos es ridículo. Solo se resuelve el problema de la incomprensión dialéctica y la ausencia de definición, pero a ti lo que te importa es que se te resuelva el problema, ¿no? ¿Por qué algunas personas sufren de bruxismo? ¿Por qué unas sí y por qué otras no? Las causas siempre son diversas y compuestas de muchos factores cuya sumatoria da como resultado que tu cuerpo se descontrole y encuentre una vía de expresión en la boca mediante esa contracción incontrolada de espasmos musculares. Por un lado, tenemos los factores psicológicos. Los factores psicológicos juegan un papel crucial. Toda enfermedad surge primero en un nivel sutil, no material, imperceptible, en un pensamiento, una emoción, que condicionan tu modo de percibir la realidad. Todo esto genera una serie de reacciones en tu cuerpo llamado estrés, que incluyen aceleración del pulso, la frecuencia respiratoria, aumento de tensión arterial. Desde que percibes el mundo como una amenaza, se te alteran las funciones vitales y si esto continúa en el tiempo, aunque haya desaparecido la amenaza, quizás ya tu cuerpo se ha desgastado tanto que no puede volver a su estado de reposo natural y sigue funcionando en un modo automático pero nocivo para el sistema e incompatible con una vida feliz y en paz. Por otro lado, tenemos factores anatómicos. Las alteraciones en la oclusión dental y la estructura ósea también pueden influir y te estarás preguntando, ¿cómo es que esto puede influir? Pues hay diferentes niveles de cómo esto influye. En un nivel más burdo, a nivel de la expresión última, que estén los dientes desalineados y la oclusión no encaje bien, genera fuerzas asimétricas. Esto es, más fuerza de los músculos de un lado que de otro. Los estudios sugieren que en una oclusión dental equilibrada, la fuerza ejercida sobre los dientes durante la masticación puede variar, pero generalmente se ha estimado que puede oscilar entre 4,92 a 10,55 kilogramos por centímetro cuadrado. No es poca cosa.
en un diente, en tu boca. Cuando hay un desequilibrio en la mordida, algunos dientes pueden recibir fuerzas mucho mayores debido a una distribución desigual. Esto puede resultar en un estrés excesivo en esos dientes, lo que puede causar diversos problemas dentales como desgastes prematuros, fracturas, movilidad dental y problemas en las encías. En casos de desequilibrios significativos, la fuerza sobre algunos dientes puede ser considerablemente mayor que en una boca equilibrada, potencialmente alcanzando o superando los 17,58 kilos por centímetro cuadrado en situaciones extremas. Esto es un montón de kilos por cada centímetro cuadrado de un diente. No sé si hay diente, hueso o encía que resista a eso, que se va viendo que no. Pero cuidado, no vayas corriendo a hacerte una ortodoncia ni arreglarte la boca con los métodos tradicionales, tales como brackets o alineadores invisibles. Si no tratas algunas de las causas antes, realizar estos tratamientos puede resultar en un empeoramiento. Cada cosa a su tiempo. Como te dije, ese es el nivel más burdo de expresión. Hay un modo sutil y psicológico en el que la forma de nuestra boca y su modo de funcionar está condicionando nuestra estructura cerebral y por lo tanto el modo en el que percibimos e interactuamos con el mundo. Por otro lado, encontramos factores neurológicos y sistémicos. Enfermedades neurológicas como el Parkinson, trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño y otros problemas sistémicos pueden estar asociados con el bruxismo del sueño. Estos factores complican aún más el diagnóstico y el tratamiento porque ya están entremezclados con situaciones complejas. Aunque si se trata el bruxismo de primeras como un problema sistémico, como lo veo yo, incluso se resolverían pequeñas desviaciones que están llevando al individuo hacia el Parkinson, la apnea del sueño, acidez generalizada, oxidación desbordada, que una vez más puede expresarse a un nivel más burdo como es un rechinar de dientes. La predisposición genética también puede ser un factor. Estudios han demostrado que el bruxismo puede ser más común en personas que tienen antecedentes familiares con el mismo problema, lo que sugiere una predisposición hereditaria. Pero, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Está claro que tenemos genes y que nos lo pasan nuestros progenitores. A este conjunto de genes se les llama genotipo. El genotipo es el conjunto de genes de un organismo. Piensa en él como el plano o la receta que lleva la información genética. Este plano incluye todas las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento del organismo. Esto está así, predeterminado, no se puede cambiar por el momento. Por otro lado, tenemos el fenotipo. El fenotipo es el conjunto de características observables en un organismo, como su apariencia física, comportamiento y fisiología. Es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. En otras palabras, el fenotipo es cómo se manifiestan los genes en la realidad. Y esto está condicionado por el medio ambiente. Por otro lado, tenemos a las neuronas espejo, que tienen una influencia en la expresión de este genotipo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activa cuando observamos a alguien realizar una acción y cuando nosotros mismos realizamos esa misma acción. Estas neuronas están involucradas en el aprendizaje por imitación y en la empatía. Por lo tanto, sí, tú traes un paquete de información, pero los modos de comportarte, tus hábitos generales, incluso tu modo de caminar, son expresiones de una mezcla entre lo que traes y lo que has estado observando e imitando. Y no vas a imitar bruxar por la noche adrede, pero sí vas a imitar un modo de masticar, un modo de andar, y todo esto condiciona tu postura. Y tu postura condiciona al cerebro y según cómo es tu cerebro, percibes la realidad y actúas en consecuencia. Creando eventos estresantes puede ser, pues ya sabes, la interdependencia. Por otro lado, tenemos factores también farmacológicos. El uso de ciertos medicamentos como antidepresivos, anfetaminas y otros estimulantes puede desencadenar el bruxismo.
Estos fármacos pueden afectar el sistema nervioso central y provocar una actividad muscular anormal durante el sueño. Estos que he nombrado y otros tantos medicamentos más generan una cascada de acontecimientos que puede provocar problemas resultantes como son el bruxismo en este caso. Importante entender que el tratamiento de bruxismo no se limita solo a la boca y que en muchos casos empezar por la boca es la peor idea que puedes tener. Tu cuerpo está gritando que hay un desequilibrio general muy importante y es el momento de empezar a hacer cambios profundos. En resumen, el bruxismo es un trastorno complejo con múltiples causas. Abordarlo de manera integral, considerando tanto factores dentales como psicológicos y sistémicos, es crucial para un tratamiento efectivo. Si tienes bruxismo, que sepas que puedes comenzar el viaje más bonito de tu vida si te dejas llevar por los cambios necesarios para revertirlo. Porque lo que te está diciendo es que estás desalineado de la vida y que hay que quitar y cambiar lo que te desvía de ahí. Puede ser un poco desafiante, pero te transformarás en lo que estás destinada a ser y a hacer. Y al final dirás, hey, gracias al bruxismo, lo que no te mata te hace más fuerte si lo atiendes y haces lectura de su significado. Si te ha parecido útil, dale a like, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo con quienes puedan beneficiarse. Mantente curioso, mantente curiosa, mantente sano, mantente sana. Hasta pronto.